Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a reflexionar una vez más acerca de lo que está pasando en nuestros tiempos. Pues ya estuvimos encerrados un buen número de días y durante este encierro pues hemos tenido la oportunidad de escuchar muchas voces en internet. Algunas voces nos edifican, otras no nos edifican tanto. Y bueno, en México, que es considerado el segundo lugar en noticias falsas por Internet a nivel mundial, pues creo que tenemos que tener mucho cuidado en lo que escuchamos y a quién seguimos. El día de hoy, el gobierno anunció que el aislamiento que estamos viviendo se extenderá hasta el 30 de mayo. Esto significa que seguiremos encerrados por 43 días más. Y pues durante estos 43 días seguiremos escuchando voces en las redes sociales. En las redes sociales muchos seguimos cultos y clases online que se están transmitiendo los domingos, los miércoles. Y pues de la manera personal yo le doy gracias a Dios porque tenemos esta opción para seguir escuchando la palabra de Dios. En las redes sociales seguimos a pastores y maestros y los escuchamos diariamente, semanalmente. Pero, ¿qué pasaría si un día no es posible que nos podamos conectar a esas prédicas online o con esos maestros? De hecho, esto ya no sucedió. La semana pasada, varios cultos online de varias iglesias no se pudieron llevar a cabo porque el servicio de Facebook no estuvo disponible. Y es aquí donde debemos reflexionar con mucha calma, porque supongamos que a partir de hoy, esa clase o culto online que seguimos deja de estar disponible. Y al mismo tiempo, tampoco podemos salir a reunirnos a una iglesia de manera presencial. Y entonces esas voces que escuchamos, ya sea virtualmente o presencialmente, ya no van a estar disponibles. En ese momento, entonces, ¿a quién seguiríamos? Supón que ya no tienes esa prédica diaria, ese maestro que está ahí enseñándote y tampoco puedes ir a algún lugar a donde tenerlo. Entonces, ¿a quién vas a seguir? Quizás te puede parecer algo exagerado este ejemplo, pero el mundo digital está siendo cada vez más restrictivo en los contenidos que se permiten publicar. Si bien es cierto que hoy podemos publicar acerca de casi cualquier tema, la realidad es que esto se va a acabar pronto, pues las grandes corporaciones o empresas que son los que nos proporcionan las plataformas para distribuir el contenido de manera gratuita, ya están elaborando muchas políticas para restringir cierto tipo de contenidos, entre ellos los contenidos de carácter religioso. Entonces, si en algún momento se restringen los contenidos religiosos, por obvias razones, lo que hoy podemos hacer online y que nos lleva a la reflexión de la palabra de Dios, se va a empezar a ver limitado. Y en ese entonces, y en ese momento, mejor dicho, ¿a quién vas a seguir? Esta pregunta ya fue contestada hace muchos siglos en Mateo 28, 19 al 20, cuando Jesús dijo: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. La respuesta a quién vamos a seguir o a quién vas a seguir debería de ser a Cristo. Y es probable que tú hayas respondido de esta manera. Pero la pregunta realmente es, ¿sigues a Cristo? ¿Realmente seguimos a Cristo?
Muchas veces seguimos a los pastores, a los maestros, a los líderes de alabanza antes que a Cristo. Sabemos buscar en YouTube el canal de nuestro pastor favorito, pero no sabemos buscar en la Biblia las palabras de Cristo. Sabemos buscar en Spotify nuestras alabanzas favoritas, pero no sabemos en qué salmo fueron inspiradas estas alabanzas, porque no abrimos la Biblia en los salmos. También es cierto que muchos pastores, maestros o líderes enseñan a otros a que los sigan a ellos, en vez de enseñar cómo seguir a Cristo. Es una delgada línea que muy pocos pueden ver. Creo, para los que son pastores, que podrían saber que fueron buenos pastores si las personas que han guiado a las que han pastoreado después de varios años buscan y permanecen en Cristo sin alguna guía por parte de ellos en algún momento, o si la iglesia a la que asisten por alguna razón no puede permanecer con sus actividades cotidianas. Es bueno que las personas se dejen guiar, pero en algún momento de sus vidas todos tienen que aprender a seguir a Cristo, aun cuando ya no tengan a un pastor o a un líder cerca de ellos. Es muy fácil confundir lo que es seguir a Cristo con cosas como seguir a una institución religiosa o con hacer cosas que nos distraen dentro de una institución religiosa o conseguir nuestros propios intereses. A veces buscamos la iglesia a la medida, es decir, en función de lo que queremos y lo que nos acomoda sin tomar en cuenta a Dios. Y cuando llegamos a la iglesia de nuestros sueños, decimos que esa es la voluntad de Dios, cuando realmente fue nuestra voluntad. La realidad es que nuestro corazón pecaminoso siempre va a seguir a lo que le conviene o a lo que desea. Y eso, comúnmente, no es lo que Dios quiere para nosotros. Y sobre todo, eso no es seguir a Cristo. Por lo tanto, la reflexión es, ¿tú sigues a Cristo o sigues a tu pastor o a tu líder o a tu maestro? Es una pregunta que no es en contra de los que enseñan o de los que son pastores. Es para reflexionar acerca de lo que nuestro corazón realmente está siguiendo. Y para eso quisiera hacer solamente y reflexionar en 3 puntos de lo que son o de lo que es seguir a Cristo. El primero, seguir a Cristo es olvidarse de nuestra propia voluntad, olvidarnos de nuestra propia voluntad. En Mateo 16:24, Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Esto es, que debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros propios planes y objetivos. Repito, debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros planes y objetivos. Cuando estamos dispuestos a decirle a Cristo que queremos hacer a un lado nuestros planes y objetivos para hacer lo que Él nos ordene, cual sea la instrucción que Él nos dé, entonces podemos decir que estamos siguiendo a Cristo. Seguir a Cristo es mirarlo a Él en todo momento, aun cuando nuestros planes se vean alterados. Agustín de Hipona lo dice de esta manera: Señor, si mis planes no son tus planes, entonces destrúyelos. Cualquier plan nuestro, por muy bueno que sea, si está fuera de la voluntad de Dios, es mejor evitarlo que permanecer en él. Y aquí es el primer punto. Seguir a Cristo es renunciar
a nuestros propios planes, anhelos y objetivos. El segundo punto, seguir a Cristo, es amar a Cristo por sobre todas las cosas. En Mateo 10, del 37 al 38, dijo Jesús: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Cuando amamos a Cristo antes que a cualquier cosa o persona, entonces estamos siguiendo a Cristo. Muchas veces tomamos pasajes de la Biblia para proteger nuestros intereses. Acomodamos pasajes bíblicos para defender lo que realmente amamos. Pero esto no es más que una actitud arrogante y peligrosa, pues estamos buscando a Dios no porque lo amamos, sino porque solamente queremos obtener un beneficio por parte de Él. Si bien es cierto que tener y conocer a Cristo es el mayor beneficio que toda persona puede tener, la realidad es que muchas veces no nos importa conocerlo y estar con Él. Lo que nos importa es que Él nos dé y las cosas que nosotros deseamos, que no son las que le agradan a Él. Por ejemplo, cuando decimos cosas como la Biblia dice que va a haber prosperidad en mi vida, y lo decimos pensando en que queremos mucho dinero porque amamos el dinero, estamos manipulando y utilizando las palabras de Dios a nuestra conveniencia, y esto es algo completamente antibíblico, anticristo. Amigo, Cristo conoce nuestro corazón y sabe lo que nos está motivando a buscarlo. A Él no lo podemos engañar. Él sabe cuando lo buscamos porque lo amamos a Él, y también sabe cuando lo buscamos porque solamente tenemos un interés o por alguna conveniencia. Y te voy a citar dos ejemplos donde Cristo claramente le hizo ver a las personas que lo buscaban solamente por interés, no porque lo amaban. En Juan 6:26 encontramos una. Jesús respondió: francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. Cristo supo que muchos lo buscaban solo porque Él les daba de comer. Y la gente lo buscaba porque iban a comer. Sabían que Él podía multiplicar el pan y los peces, y entonces la gente decía: quiero ir a comer. Otros lo buscaban porque sabían que Jesús sanaba, y entonces lo buscaban para ser sanados. Pero nunca estuvieron interesados en Cristo, solamente estuvieron interesados en ellos mismos. Se amaban ellos mismos y querían solamente recibir algo para ellos, pero no les interesaba Cristo. Y por eso Cristo lo dijo aquí muy claramente: ustedes me buscan porque les di de comer. Un segundo ejemplo que vemos cómo Cristo conoce nuestros corazones está en Lucas 17, del 15 al 17. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando: gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿no eran 10 los que quedaron sanos? Cristo se dio cuenta de que Él había sanado a 10, pero solo uno regresó para darle las gracias a Dios. 9 lo buscaron únicamente mientras eran sanados. En cuanto obtuvieron lo que quisieron, se fueron y ni siquiera las gracias dieron. Aquí hay un principio muy fuerte, porque aquí lo que vemos es que la mayoría de las personas que buscan a Cristo lo buscan solamente para obtener algún beneficio o algo que quieren, y en cuanto lo tienen, se van. Y nosotros tenemos que reflexionar en esto. ¿Somos de los que buscamos a Cristo
solo porque nos da de comer o para que nos dé lo que queremos, y en cuanto lo obtengamos nos vamos a ir o ya nos hemos ido, o somos de los que amamos a Cristo por quien es Él y estamos dispuestos a estar con Él ante cualquier circunstancia. Por último, seguir a Cristo es priorizar a Cristo antes que cualquier persona o cosa. En Mateo 19:29, Jesús dijo: y todos los que, por seguirme, hayan dejado a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, a su padre o a su madre, su casa o un terreno, recibirán 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además vida eterna. Cristo, aquí lo vemos claramente, es 100 veces más que cualquier persona o cosa que podamos tener en este mundo. Esto no significa que las personas no valen. Lo que Cristo está diciéndonos aquí es que quien lo ama primeramente a Él ha conocido el amor más grande que cualquier ser humano pueda conocer. Y de hecho, el conocerlo y amarlo a Él, por sobre todas las cosas o personas, nos hará amar a los demás como realmente deben ser amados. No hay amor más grande que el de Cristo. Si tú sigues pensando que el amor de Cristo no es suficiente para llenar tu vida y que además del amor de Cristo puede haber otras cosas más grandes que su propio amor, como dinero, o puede haber personas que su amor es más grande que el de Cristo, si tú crees que el amor de alguien es más grande que el que Cristo te puede dar, entonces no has conocido a Cristo. Y de hecho Pablo nos exhorta a que busquemos a Cristo y busquemos ese amor en Cristo en Efesios 3:18, cuando nos dice: y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Por lo tanto, con esto concluimos que seguir a Cristo es el único camino que debemos tener en esta vida. Todo lo que hagamos y tengamos en nuestras vidas debe estar orientado a darle la gloria y honra a Él. Y es entonces aquí que encontraremos el sentido de nuestra vida y el camino a seguir ante cualquier circunstancia que vivamos. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y es por eso que debemos seguirlo únicamente a Él. ¿Y tú sigues a Cristo?